Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo otra puntada, ya que muchas de ustedes les están gustando estos videos que estoy subiendo de puntadas. Ahora, este punto es muy bonito, lo pueden usar para hacer cualquier cosa, tal vez un vestidito, una chaquetita, para mantitas está bien también. Yo en este caso, para el ejemplo, voy a usar esta lana número 4, voy a usar este gancho de 4 milímetros. Si es que para empezar, miren, lo primero que tenemos que hacer para este punto es montar una cadena en múltiplos de 6 más 1. Es que para hacer una cadena, lo primero que hacemos es hacer un nudo así, metemos el gancho y vamos a hacer 24 cadenas más 1. Así es que vamos a montar un total de 25 cadenas. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aquí está mi múltiplo de 6 más 1, una cadena. Tengo 25 cadenas. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, en la segunda cadena después del gancho, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente, y así voy a continuar para esta primera vuelta. Esto es todo lo que vamos a hacer. Aquí estamos haciendo la base para luego iniciar el punto. Así, puntos bajos en cada una de las cadenas. Al final voy a tener 24 puntos bajos. Nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer esta vuelta de base donde hemos hecho puntos bajos y tengo un total de 24 puntos bajos. Ahora, para la primera vuelta del punto, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, en el tercer punto bajo, contando desde el inicio, 1, 2, 3, en este tercer punto bajo vamos a hacer un abanico. Los abanicos van a consistir siempre de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un punto puff. Para hacer el punto puff voy a cargar el gancho, voy a jalar una lazada, cargo el gancho, jalo lazada. Vamos a repetir esto 4 veces, ya tengo 2 veces. Cargo el gancho, jalo lazada 3, cargo el gancho, jalo lazada 4 veces. Tengo 9 lazadas en el gancho. 2, 4, 6, 8, 9. Cerramos una cadena. Ahí está el punto puff. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto bajo voy a hacer un abanico. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Me salto 1, 2 y en el tercer punto bajo hago un punto puff, ya saben. Cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada, cargamos el gancho, jalamos lazada. Tengo 9 lazadas en el gancho, cierro una cadena. Ahora vamos a saltarnos 1, 2 y en el tercer punto bajo vamos a hacer un abanico. Ahí está. Esta es la secuencia que van ustedes a continuar. Miren, su cadena va a estar más larga, pero ustedes nada más van a continuar así. Un punto puff separado de 2 puntos bajos y luego un abanico. Separamos 2 puntos bajos, punto puff y así hasta terminar. Otra vez más me salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer un punto puff. Vamos a jalar una lazada 4 veces. Ahí está, tengo 9 lazadas, 2, 4, 6, 8, 9. Cerramos una cadena y me salto 1, 2 y en el tercer punto un abanico.
Ahí está. Ahora, aquí al final vamos a quedarnos con 3 puntos bajos. En el último punto bajo vamos a terminar haciendo un punto alto. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta de este punto. Miren, iniciamos con un abanico y terminamos con un abanico. Por eso es importante tener múltiplos de 6. Bueno, aquí para la vuelta número 2 del punto vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Miren, aquí tengo un abanico. Adentro del espacio de cadena vamos a hacer el punto puff. Y encima, aquí donde está la cadena del puff, vamos a hacer el abanico. Así que les muestro. Miren, en este espacio de cadena vamos a hacer el primer puff. Ahí está, tengo 9 lazadas, cierro una cadena. Ahora tengo el punto puff. En el punto de cadena del puff vamos a hacer el abanico. Y así nos vamos a alternar para el resto de esta segunda vuelta. Miren, ahí está el abanico. Y en el abanico hacemos el punto puff. Bien fácil este punto y queda muy bonito. Especialmente cuando usan un gancho más grande, el punto queda más definido. Ahí está. Y encima del puff hacemos el punto de abanicos. Y en el espacio de cadena del abanico hacemos el punto puff. Cerramos una cadena y encima del puff el abanico. Y aquí vamos a terminar con un punto puff. Ahí está, 9 lazadas, cierro una cadena. Ahora para terminar la vuelta tenemos aquí 3 cadenas. En la segunda cadena del aquí metemos el gancho y hacemos un punto alto. Y así terminamos esta vuelta. Miren, así es como se mira. Ahora para la vuelta número 3 del punto vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Miren, ahora aquí tenemos el punto puff, ya saben, encima de los puntos puffs hacemos el abanico. Ahí está. Y en el espacio de cadena del abanico hacemos el punto puff. Ahí está. 9 lazadas. Cerramos una cadena y un abanico encima del punto puff. Bueno, así es como ustedes van a continuar alternándose entre estas dos vueltas. La única diferencia es cómo iniciamos. Miren, en esta vuelta había un punto puff, así es que iniciamos con un punto, con el abanico. En esta vuelta teníamos el abanico, iniciamos con el punto puff y así van a continuar alternándose entre las dos vueltas. Es un punto bien fácil, ya saben, punto puff, punto abanico, punto puff, terminamos con un abanico y aquí al final, en la segunda cadena, perdón, hacemos un punto alto, luego hacemos 3 cadenas y giramos y así es como va el punto. Bueno, voy a hacer un par de vueltas más, luego vengo y les muestro para que miren cómo se mira. Ok, terminé de hacer unas cuantas vueltas más. Miren, aquí está, así es como se mira. Está precioso este punto y bien fácil de hacer. Creo que también es ideal para hacer mantitas de bebé, ya que es un punto un poco cerrado. Miren, este ejemplo lo hice usando este gancho, como les dije, de 4 milímetros. Y luego hice este otro ejemplo, miren. Para este usé este gancho de 5 milímetros, perdón, 5.5 milímetros y el punto queda más abierto y también se mira muy bonito. Creo que una mantita con un gancho de 5.5 y una lana gruesa número 4 quedaría perfecto. Coméntenme y díganme si les gustaría que les haga una mantita con este punto y bueno, veré qué puedo hacer. Y bueno, ahí está, miren, es un punto reversible también, así es como se mira por el lado de atrás. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.